doctor. Bueno, continuando con lo que estábamos viendo ayer, ayer terminamos de ver los ruidos normales que vamos a poder alcanzar a escuchar a la auscultación. ¿Me escuchan bien? Es que hay un poquito ¿Sí? de ruido por aquí. Sí, se escucha. ¿Sí? Ok, gracias. Uno de los que vamos a poder escuchar en los ruidos patológicos van a ser los soplos. En la bibliografía primero nos mencionaba el soplo tubárico o tubario, que va a ser muy similar al ruido laringotraqueal, pero lo vamos a encontrar en todas las paredes del tórax. Como recuerdan, ayer les mencioné que este ruido laringotraqueal o soplo glótico lo vamos a encontrar más en algunas partes específicas, como la laringe, la tráquea y en la parte de atrás, en la parte de la columna vertebral. Entonces no lo vamos a encontrar, lo vamos a encontrar como que en todo el tórax. Entonces ahí eso significa que algo no está bien. Y nos mencionaba que un claro ejemplo de este tipo de soplo es cuando el paciente padece neumonía. Ok, El siguiente, Rosario, ¿sí? más que en todo el tórax, se va a ubicar de manera normal, como dice ahí el texto, es parecido a laringotraqueal, y entonces evidentemente la laringotraqueal se va a auscultar a nivel de cuello. Pero el soplo tubario lo vamos a encontrar en el tórax, ahora sí, en el parénquima pulmonar, en las zonas de consolidación. Ahí, como dice el ejemplo, en los casos de neumonía. Entonces, el soplo tubario es clásico de los casos de síndrome de consolidación. Cuando escriban el síndrome de consolidación, tendrían que estar hablando de soplo tubario. Seguimos, Ok, entonces. doctor. Entonces Perdón, y continuaríamos. solo se localiza en el sitio de la consolidación, no se ubica en todo el tórax. Bueno, entonces continuando con los soplos, luego tendríamos el soplo cavitario, que va a ser una modificación del que anteriormente les mencioné, nada más que va a ser diferente en su timbre y también en su intensidad. Y nos mencionaba que esto va a suceder porque va a haber una cavidad que va a estar rodeada de tejido pulmonar condensado, y esta cavidad pues va a servir como una cámara y va a hacer que exista pues más resonancia. El siguiente soplo es el soplo. Evidentemente, ¿en qué patologías lo vamos a encontrar? ¿Mande? ¿En qué patología lo encontrarías? Mm, Cada soplo es particular de un síndrome en especial. Fernanda, Jolibec, Brendy, ayuden a Rosario, María José. ¿En qué síndrome clínico encontrarían el soplo cavitario? es el cavitario, ¿no? Sí, en el cavitario, sí, parece un poco capciosa la pregunta, pero créanme Sí, que es en que el momento de la evaluación lo sacan mal, ponen anfórico, ponen tubario, se ponen nerviosos. El soplo cavitario, pues, va a ser propio del síndrome cavitario, así es. Parece capcioso, pero lo llegan a sacar mal. Ok. Y como dice ahí, el soplo cavitario necesita la presencia de una zona de consolidación para poder ser audible o tener traducción clínica. Depende mucho de la localización de la caverna, depende mucho del tamaño de la caverna. Entonces son muchas condiciones que a veces complican, la verdad, la auscultación del soplo cavitario. Por mucho el tubárico, y ahorita vamos a ver el otro, son los dos soplos que predominan en la exploración clínica. Seguimos, Rosario. Ok, doctor. Entonces, continuaríamos con el soplo anfórico,
que este es poco intenso y tiene una resonancia metálica. Nos mencionaba que vamos a poder escucharlo con mayor intensidad cuando nuestro paciente tosa o realice una respiración muy profunda. Y nos mencionaba que un claro ejemplo de este soplo y en una patología donde lo vamos a poder encontrar va a ser en el neumotórax espontáneo tensión. Ok, en este caso es por la situación clínica, es muy difícil que como estudiantes logren encontrar una neumotórax a tensión porque son de las urgencias respiratorias, requieren atención de manera urgente e inminente porque si no el paciente se muere. Entonces, a veces es muy difícil, la verdad es que es bien difícil tener una neumotórax a tensión y que estén ahí acompañándonos en ese momento, pero el sonido es metálico, es resonancia metálica, como dice ahí. Podrían imitar el sonido con una olla de tamales, de esas grandotas, y poniéndola boca abajo y dándole un pequeño golpecito a la olla de metal, y se oye ese sonido tan característico del metal en un eco. Cuando se produce, eso sería algo muy parecido al soplo anfórico. Y la característica o la presentación clásica es en el neumotórax, atención. Y finalmente, junto con el soplo tubárico, el pleurítico son de los dos más frecuentes. Síguele, Ros. Ok, Doc. Y ya por último tenemos el soplo pleurítico, que este va a ser igual un soplo muy similar al tubárico, va a ser un soplo tubárico modificado, pero este lo vamos a encontrar más en la fase de expiración que en la de inspiración. Nos mencionaba que este lo vamos a escuchar como que con más claridad en la zona en la que el pulmón está rechazado, es decir, ubicado entre la columna vertebral y la escápula. Y eso sería todo en cuanto a los soplos. Ok, se va igual el pleurítico, se va a ubicar en la parte donde el pulmón está, en la parte donde el pulmón está afectado, en la parte donde está rechazado por el derrame pleural. Vamos a ver ya prácticamente la próxima semana estas imágenes para que entiendan el concepto de pulmón rechazado, donde se ubica la zona de derrame. El pulmón no desaparece, simple y sencillamente está rechazado, y en esa zona es donde vamos a encontrar el síndrome o el soplo pleurítico. Y pues por localización, generalmente acuérdense, es el derrame es líquido, es agua, y por gravedad el líquido va a tenderse a ir hacia las partes más bajas. Por eso, cuando es un derrame de una cantidad significativa, vamos a tener la localización del soplo pleurítico entre la columna vertebral y la escápula. Esa sería la zona donde vamos a encontrar el líquido y el pulmón rechazado. Ok, entonces, estertores, seguimos. Ok, entonces ahora vamos a hablar un poquito de los estertores, que estos también van a ser pues ruidos que no van a ser normales y que van a acompañar a los ruidos que sí son normales de la respiración y pueden modificarlos. Acá es importante que sepamos que pueden tener diferentes orígenes, o sea, pueden, ya sea que vengan de los bronquios o también que vengan directamente del pulmón o también puede que vengan de la cavidad pleural. Entonces es importante tener eso en cuenta. También aquí les puse este cuadrito donde puse como que los principales y como que sus principales características para que estuviera un poquito como que más simplificado. Primero vamos a iniciar con el estertor traqueal.
que este se caracteriza o su semiología es porque existe una presencia de secreciones en la laringe o en los bronquios gruesos. Ay, perdón. Claro. Este, también vamos a tener los broncantes, que estos nos van a indicar que existe presencia de un moco muy espeso o que existe una disminución de la luz por la contracción del músculo bronquial o que puede haber edema también de la mucosa. Luego tenemos los silbantes y piantes, que estos hay que tener en cuenta que su tonalidad va a ser muy, muy, muy aguda. Entonces así vamos a poder, como que poder distinguirlos un poco más fácilmente, y estos se caracterizan porque es la obstrucción de los bronquios que son de pequeño calibre. Por eso la tonalidad pues va a ser más aguda. Luego vamos a tener los crepitantes, que van a ser la distensión de los alvéolos, que van a estar llenos pues de material fibrinoleucocitario, y este material se va como que estar despegando de las paredes, y nos decía que en se va a escuchar como si nosotros agarráramos nuestro cabello y le hiciéramos, lo frotáramos, no sé si se escucha, pero se escucharía algo así, Sí, sí se supongo. escucha. Sí, agarren su cabello, los que tengan cabello largo, y traten de acercarlo a su orejita, y ese pequeño ruidito imita el sonido crepitante. Ok, subcrepitantes. Luego vamos a tener los subcrepitantes, que de estos en realidad no nos mencionaba como que demasiado, pero sí nos decía que estos los vamos a poder auscultar a lo largo de todo el ciclo respiratorio. Va a estar presente en todo el ciclo respiratorio. Si está inspirando o expirando el paciente, ahí van a estar, y pueden ser modificados si el paciente tose. Y por último, nos mencionaba el frote pleural, que va a ser el sonido que se produce al roce de las hojas pleurales, y la mayoría de veces esto sucede porque existe un proceso que está haciendo que haya inflamación, entonces por eso va a estar producido este tipo de estertor. Ok, ahí déjala tantito. Los estertores quizás sea la parte un poco más complicada o compleja de la exploración respiratoria, puesto que implica ya estar oyendo algo patológico. Les ponía o les pedía que hicieran el ejercicio en casa de auscultarse ustedes mismos o auscultar a algún familiar, y pues espero que estén sanos, porque pues sería imposible encontrar todo lo que acabamos de revisar en personas sanas. Entonces, lo ideal es empezar con sanos y de ahí trasladarte a personas con alguna situación para poder identificar lo que estamos revisando ahorita. Los estertores, digo, la tráquea, la verdad es que es muy, muy poco, o se nos olvida realmente revisarlo, y a veces ni siquiera la revisamos en la parte de auscultación. A veces son tantas las secreciones que tiene el paciente que esos estertores traqueales son audibles a distancia sin el estetoscopio. ¿Qué sucede? Son secreciones que están en la vía aérea gruesa, tráquea o bronquios, y los sonidos son muy semejantes, y la gente es muy, muy expresiva en decir qué es lo que tienen. Y aquí he aprendido que los pacientes nos dicen, es que me hierve el pecho. Yo cuando recién vine, porque en el centro del país no se ocupaba esa palabra de que les hervía el pecho, hasta que un día vi el agua calentarse en la estufa a punto de ebullición, y entonces comprendí el concepto de que les hierve el pecho. El agua empieza a burbujear, a chocar contra el recipiente, y ese concepto de hervir el pecho justamente son los estertores traqueales o bronquiales gruesos, donde van a tener
donde van a tener la capacidad de oírlos. Los roncantes, silbantes y piantes van a ser por la disminución del calibre de la vía aérea. Entre más gruesa sea la vía aérea, más intenso será el sonido, como por ejemplo en los roncantes. Los roncantes le pones el estetoscopio al paciente y de verdad pareciera que está roncando y es un ruido o también un sonido muy parecido como cuando vas cerrando una puerta y a esta le falta aceite, que va haciendo un ruido muy, muy característico, también lo puedes encontrar en el pecho. Y estos básicamente se van a deber, como dice ahí, disminución de la luz por contracción del músculo bronquial y edema de la mucosa. Entre más fina, entre mayor sea la luz y el calibre sea disminuido, pues vamos a ir pasando de un sonido roncante grueso a un silbido más fino, que serían como tal los silbidos o sibilancias, y finalmente los piantes. Roncantes, silbantes y piantes son característicos de qué patología. No son patognomónicos, pero son característicos de qué patología. De la enfermedad crónica más frecuente en jóvenes, ¿cuál sería? ¿El asma? El asma, así es. Roncantes, silbantes y piantes es el estertor más característico de asma. No es patognomónico, puesto que hay muchas enfermedades que pueden darles estos silbidos o estos estertores. Luego siguen los estertores crepitantes y subcrepitantes, que serían básicamente la continuación del traqueal. El subcrepitante van a ser las secreciones, como decía el traqueal, presencia de secreciones, pero ya no en bronquios tan gruesos, sino ya alojados en los bronquios principales y sobre todo en los bronquios subsegmentarios. Ahí cuando hablemos un poquito de fisiología van a ver un diagrama que se llama árbol de Weibull, donde les divide las generaciones de los bronquios, empezando con la tráquea, que es el 0, hasta prácticamente 23 o 24 generaciones. Entonces, los subcrepitantes son a lo largo de todo el ciclo respiratorio, se modifican por la tos, se van a deber a secreciones y básicamente los encontramos de los bronquios principales hacia los bronquios básicamente terminales, bronquiolos terminales. Y como tal, los crepitantes van a estar en la zona del intercambio de gases, que vendría siendo prácticamente desde la generación 18 en adelante, donde van a estar los alveolos. Y van a hacer lo mismo, van a ser material fibrino leucocitario, o sea, secreciones que se despega de sus paredes. Entonces, el traqueal, crepitante y subcrepitante van a tener prácticamente el mismo fundamento, secreciones, nada más lo único que va a cambiar es la localización. Si estamos hablando de traqueal, van a ser de grueso calibre. Si estamos hablando subcrepitantes de mediano calibre, y si hablamos crepitantes, estaríamos hablando ya específicamente de los alveolos. Y por último, el frote o roce pleural es también bastante raro, puesto que se va a deber a, bueno, raro en el momento de que lo podamos encontrar, porque el frote pleural se va a deber al roce de las pleuras en un proceso inflamatorio, una pleuritis. Y el problema de las pleuritis es que suelen ser de corta duración y en cuanto se produce el derrame, lo que sucede es que la pleura normalmente está tocando entre sí, pero cuando se inflama produce ese ruido, pero al inflamarse prácticamente seguido de la inflamación, lo que ocurre es el derrame. Entonces, al haber derrame, las pleuras se separan y entonces ya no hay frote. Es un sonido, la verdad, de tiempo muy cortito por la fisiopatología de la enfermedad. Ok, espero que les haya quedado claro o dudas de este cuadrito que es importantísimo. ¿Comentarios? ¿Ninguno? No, doctor, creo que no. Disculpe, buenos días. Buenos días, ¿qué pasó? Usted había mencionado que
los roncantes podríamos identificarlos como tal, pues como ronquidos, pero estaba Ujú. encontrado como en una bibliografía que estos son continuos e incluso son como musicales. Sí, de Entonces, hecho, los musicales son roncantes, silbantes y piantes. Están ok, dentro de esa clasificación. O también los puedes encontrar como estertores secos, también es otra clasificación, los tres. ok, entonces sí vamos a encontrar, o sea, porque me imaginaba, no sé, como que realmente como un ronquido rocante, Sí, sí. algo, no sé, no tan constante, pues, pero entonces sí es continua, o sea, sí es constante. Sobre todo es a lo largo de la inspiración. Sobre todo es a lo largo del ciclo inspiratorio donde se ubican con mayor frecuencia. Ok, doctor. A la hora que estás metiendo el aire, esos sonidos son más fáciles de reproducir. Acuérdense que la expiración es un movimiento pasivo y en cuanto a los movimientos respiratorios, y eso genera que muchas de las veces los fenómenos auscultatorios de la parte de la expiración sean muy cortos o prácticamente no se ausculten. Y te digo, el otro sonido reproducible de los roncantes, digo, lo pones en el estetoscopio y el pecho literal está roncando. Pero también el otro sonido característico de esto es cuando a la puerta le falta aceite y rechina. Ese también es otra manera de representar el sonido roncante. Rechinidos. ¿Qué otra duda? Ninguna, doctora, gracias. Si no, seguimos, Rosario, para ir a la resonancia vocal. Vocal, no bucal, no es vocal. Ok, entonces continúo. Em, Bueno, ya por último tenemos la resonancia vocal, que como ya vimos anteriormente, esta la vamos a explorar cuando el paciente habla y repite algunas palabras, pero en diferentes bibliografías menciona como que diferentes palabras. Algunos dicen que como que debes de utilizar palabras que tengan muchas vocales, o algunos también dicen que pues palabras que sean como que más fuertes, como a mí me cuesta mucho pronunciar la R, pero por ejemplo ferrocarril es una de ellas. Y bueno, algunos de los que vamos a poder encontrar más comunes va a ser la broncofonía, que esta se va a caracterizar porque la voz va a llegar al oído con mayor intensidad y resonancia. Y como el doctor nos mencionó en la clase de Yamil, el síndrome que va a caracterizar esta resonancia vocal, este sonido, va a ser la condensación pulmonar. En el Bates nos mencionaba que le podemos pedir al paciente que diga el número 99 para poder escuchar como que con más claridad si existe este problema. También vamos a tener la pectoriloquia, que esta la vamos a encontrar igual en zonas de condensación, así como la broncofonía, pero la diferencia es que acá vamos a poder reconocer las palabras con mayor facilidad. Y como les mencioné, pues va a estar igual caracterizado en cuanto a síndromes por la condensación y también por la pleuritis seca. Y no sé si recuerdo bien, no, esa era de levofonía, olvídenlo. También en el Bates decía que podemos pedirle al paciente que diga el número 99 para poder escuchar bien la resonancia de la voz. Y acá recuerdo que también está otro tipo de pectoriloquia que se llama áfona,
que es cuando vamos a escuchar la voz del paciente como un cuchicheo, así como que muy bajita. Y luego vamos a tener la eufonía, que esta es caracterizada por escucharse una voz que es estridente, muy aguda y va a ser muy temblorosa. Y nos decía que el síndrome, bueno, lo que lo va a caracterizar es pues que las pleuras estén inflamadas, pero ahí sí, recuerdo que el doctor nos había mencionado la vez pasada que una de las patologías como que más caracterizan a la higofonía es el derrame pleural. Y igual en el Bates nos mencionaba que podemos pedirle al paciente que mencione, que diga la vocal I para poder escuchar mejor. Y por último tenemos la metálica, que aquí vamos a escuchar un ruido metálico muy similar a cómo se escucha el golpeteo de las moneditas. Y el síndrome que va a caracterizarlo es el derrame pleural también. Y pues eso sería todo, Doc. Esta es la bibliografía que utilizamos. Sí, ya prácticamente me había adelantado a hablar de la transmisión de la voz. Ya habíamos platicado de pectoriloquia, de egofonía, de broncofonía. Entonces, nada más recordar que son términos parecidos, pectoriloquia y broncofonía. Nada más hay que aplicarlos en el síndrome correspondiente. Pectoriloquia básicamente es para síndrome cavitario y broncofonía característico de condensación. Bueno, bastante bien. ¿Dudas? ¿Preguntas? ¿Comentarios? ¿No? ¿Ninguna? ¿Seguros? ¿Segurísimos? ¿Seguras? Bueno, si no hay ninguna duda, entonces nos vemos el día lunes, y el día lunes ya empezamos a revisar la parte de los síndromes de consolidación con derrame, con consolidación. Ese sería el primero. El segundo sería derrame pleural. Entonces, para que preparen sus pláticas, derrame, martes, lunes, consolidación. Doctor, yo encontré una pregunta que tenía. Mire, lo que pasa es que encontré que como hay un sonido que se le puede llamar burbujas y que estos van a, se puede decir media o dada por su intensidad, grandes, pequeñas, ¿no? De grandes, pequeñas y medianas burbujas, así Entonces, es. mi pregunta es, como ahí decía que era por secreciones en los bronquiolos terminales, ¿es lo mismo que los crepitantes o subcrepitantes? Es exactamente lo mismo. Los de grandes burbujas serían los traqueales, los de medianas burbujas serían los estertores subcrepitantes y de las pequeñas burbujas serían los crepitantes. Y también hay otra localización o otra clasificación donde solamente son estertores subcrepitantes las burbujas, pero la más así usada son como estertores de grandes burbujas, son traqueales. Medianas serían los subcrepitantes y los de pequeñas burbujas serían los crepitantes o alveolares. Sí, por eso era lo que les decía, el término como tal de hervir o hervor en el pecho es lo que traduce esas situaciones de burbujas, básicamente, de poner a hervir agua, se oye ese hervor en el pecho, que son las burbujas. ¿Qué otra duda? ¿Nada? Doctor, yo tengo una duda. Dime, Ángela. La pectoriloquia y la pectoriloquia áfona, ¿los dos se van a encontrar en el síndrome cavitario? Los dos se encuentran en el síndrome cavitario, pero como les decía, es un poco más correcto referirse a
broncofonía cuando hablamos de cavital, de consolidación, y cuando hablamos de tubario, estamos refiriéndonos a pectoriloquia, pero pueden ser usados también sin inconveniente en los síndromes, en ambos síndromes, vaya, pues, como sinónimos. Pero la escuela realmente donde nace en esta división te dice consolidación es broncofonía y pectoriloquia es cavitario. Gracias, doctor. Uh-huh. ¿Alguna otra duda? Muy bien, si no tienen duda, entonces los de clínica en 5 minutos creen la de Zoom y los veo en 5 minutos y me envían el enlace, por favor. Nos vemos, pórtense bien o pórtense mal, pero pórtense, estudien. Tengo la esperanza de que estudien, aunque sea el domingo, pero estudien. Y nos vemos entonces el día lunes, ¿sale? Vámonos. Está bien, doctor. Gracias, doctor. Hasta el lunes, doctor. Nos vemos, doctor.